Entonces el atrio es lo que está cercado, ¿verdad? Y está a la intemperie, por decirlo de esa manera, o sea que no tiene un techo. Entonces ahí encontrábamos el altar del holocausto, donde se ve esa columna de humo que nosotros vemos allí en la ilustración, y ahí se hacía el sacrificio, se mataba el animalito que se llevaba para ser sacrificado por los pecados, ¿sí? O el pecado del pecador que llevaba el animalito, confesaba el pecado delante del sacerdote a uno de los costados, o en los costados había varios sacerdotes que hacían esa labor, ¿sí? La de ayudar al pecador o penitente, vamos a llamarle así, para confesar sus pecados y haciéndole poner la mano en la cabeza del animalito, y de esa manera entonces los pecados que se confesaban se traspasaban al animal. En eso consistía la remisión de pecados, en esa dispensación o en esa época tan particular en donde Dios quería revelar el plan de la salvación. Claro que no estaba velado para ellos lo que para hoy nosotros encontramos en Cristo Jesús. Ellos no entendían estas cosas, como ya lo hemos explicado anteriormente, pero sabían que eso era lo que Dios quería que ellos hicieran, y eso es lo que ellos hacían. Por eso se construyó ese tabernáculo. Moisés recibe la revelación y sigue en detalle todas las instrucciones que Dios les da. Todas estas cosas que ustedes ven ahí tenían medidas particulares, no podían hacerse de otra medida, todo tenía una disposición que estaba escrita, que estaba detallada por Dios a Moisés, y luego Moisés lo escribió en el libro del Éxodo. Bueno, para adelantar esto, sencillamente vamos a decir el altar del holocausto delante, el intermedio entre el altar del holocausto y la tienda del tabernáculo en sí está la fuente de agua, y luego cuando entraban los sacerdotes al lugar santo, que no podían entrar a otras personas que no fuesen los sacerdotes, entonces allí encontrábamos tres objetos. Ya hemos hablado, a la derecha, apenas entraba, entonces encontraba la mesa de los panes de la proposición. Ya hemos hablado algo. Yo quiero decirles que todo lo que hemos hablado y lo que vamos a seguir hablando no lo podemos describir en detalle. Hay muchas cosas muy interesantes y muy profundas que por razón de tiempo no lo podemos hacer. Estaríamos todo el año hablando del tabernáculo en sí, en detalle, por las medidas, describiendo lo que las medidas significan, los materiales con los que estaba construido, etc., la disposición en la que estaban los objetos. Todo tenía una razón de ser. Luego enfrente había un cortinado que dividía el lugar santo del lugar santísimo, y delante de ese cortinado estaba la mesa o el altar del incienso, la mesa para quemar incienso. Hemos hablado muy brevemente acerca de eso, pero ahí vemos cómo entonces de esa manera se honraba a Dios, y ese incienso que se quemaba reflejaba lo que son las oraciones nuestras hoy en día, ¿verdad? Cada vez que usted está orando, está pidiéndole al Señor, lo que está haciendo, está quemando incienso. Y luego a la mano izquierda, y vamos a hablar de eso hoy, vamos a volver entonces al candelabro. Encontramos ahí el candelabro o candelero de oro, ¿sí? Creo que lo tenemos allí. Así que le invito a leer en Éxodo capítulo 25, no sé si es correcto, no lo alcanzo a ver bien acá. Éxodo 25, del 31 al 40. Así que le invito a leer eso, hermanos. Éxodo 35, del 31, del 25 al 30. Ya me confundí. Éxodo 25, ok. Yo tenía otro versículo aquí, pero bueno, vamos a seguir lo que dice ahí la imagen que ustedes tienen también. Éxodo 25, ¿de qué verso? No alcanzo. Del 31 al 40. Ok, acá está, sí.
Entonces, vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y dice: harás además un candelero de oro puro. Labrado a martillo se hará el candelero, su pie, su caña, su copa, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y otros 3 al otro lado. 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor, y 3 copas en flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor. Así en los 6 brazos que salen del candelero. Y en la caña central del candelero 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo, así para los 6 brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, todo ello labrado de una pieza labrada a martillo de oro puro. Y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. También sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. De un talento de oro fino los harás con todos estos utensilios. Mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Amén. Ahí vemos entonces la instrucción que recibe Moisés de parte de Dios para construir vamos a llamar, objeto central en el lugar santo. ¿Por qué digo central? Todo es importante, ¿verdad? Dentro de ese lugar, la mesa de los panes de la proposición, el altar del incienso y el candelero de oro. Pero ¿por qué el candelero de oro quizás adquiere un matiz más importante, en el sentido de que era lo que propiciaba la luz, lo que brindaba iluminación en ese lugar? Recordemos que esa tienda que habíamos visto, o ese tabernáculo, no tenía ventanas, solo tenía una puerta que estaba cubierta con una cortina, y lo mismo una cortina interior que dividía en 2 aquel lugar, pero no había ventanas, o sea que no había luz natural que entrase en ese lugar. Y los sacerdotes que encontraban la fuente de iluminación a su izquierda. Esto es bien interesante. Hay muchas cosas que nosotros podemos concluir de esto, pero yo me voy a referir solo a alguna de ellas, obviamente por razón de tiempo. Gloria a Dios. Pero vemos la instrucción de que de un talento de oro, escuche, un talento de oro, o sea, no sabemos exactamente la cantidad de oro, porque el talento a lo largo de la historia de los pueblos antiguos y también del propio Israel ha cambiado, ¿verdad? De algunos comentaristas, historiadores dicen que era una cantidad de oro específica, otros dicen que era menos, otros dicen que era más. La cuestión es que la instrucción es que un talento de oro en la época o en el momento de Moisés era necesario ser utilizado. No podía haber un poco más ni podía haber un poco menos. Pero sea un talento de oro que venía, ¿verdad?, en una sola pieza, hermanos. Esto es algo asombroso. O sea, de una sola pieza, entonces aquel artesano que elabora esto tenía que con un martillo ir golpeando el oro para estirarlo. ¿Me explico? El oro es uno de los metales más maleables. Esto significa que se puede estirar a fuerza de golpes. Se puede calentar también para poder estirarlo más fácilmente. De hecho, se puede fundir con una temperatura elevada y de esa manera adquiere pureza, porque se puede eliminar con el oro fundido toda la escoria o todo lo que no pertenezca directamente al oro. El oro tenía que ser oro puro, quiere decir que ya había sido fundido. O sea, ese oro totalmente puro, un talento en una sola pieza,
entonces en las manos del artesano y a fuerza de golpe de martillo, entonces fue tomando la forma que usted ve allí. Usted ve eso, que no está soldado cada uno de estos brazos. ¿Me explico? Estos brazos están golpeados y estirados a fuerza de golpes, pero qué increíble es esto, qué habilidad, qué justeza las manos del artesano. Obviamente estaban guiadas por el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque tenía que golpear de tal manera para que sea simétrico, o sea que no podía haber un brazo más largo que otro, no podía haber un brazo de estos que salen más gordo que otro, tenían que ser exactamente iguales. Y los dibujos, ya vemos que se hablaba de manzanas y se hablaba de manzanas y de flor de almendro, y allí eso tenía que ser ir golpeado y golpeado. O sea, era algo asombroso. Creo que es algo único. No creo que a lo largo de la historia de la humanidad alguien haya, ¿verdad?, confeccionado algo siquiera parecido. Y tan complicado, porque de esto usted ve 7 brazos a la misma altura, entonces, y el mismo grosor, y era algo increíble, era algo imposible humanamente para hacerlo, pero esto nos habla de que la obra de Dios, hermano, no es cualquier cosa. La obra de Dios está siendo, ¿verdad?, administrada, ejecutada por el Espíritu Santo del Señor. Amén. Gloria a Dios. Esto es asombroso. Por eso la iglesia de Jesucristo es precisamente lo que representa este candelero. Fíjese usted una cosa, de que el único objeto, habíamos dicho, que iluminaba ese lugar era este candelero. En este candelero había un lugar donde se depositaba aceite y una mecha, ¿verdad? A la usanza antigua, cuando se iluminaba a la gente con aquellas lámparas de aceite o queroseno, no sé si alguno las habrá usado, ¿verdad? Estamos hablando de personas que tienen más de 50 años, ¿sí? Porque los jóvenes quizás no conocen aquellas lámparas, ¿verdad?, de aceite o de queroseno o de alcohol, que tenían una mecha que se iba extendiendo, ¿verdad? Y entonces había que alimentar esa mecha con aceite o con alcohol o con queroseno, para que entonces se ponía un vidrio, una cubierta de vidrio, y de esa manera se podía dar luz, alusar el lugar donde se colocaba. Eso cuando no existía en muchas áreas la corriente eléctrica. Y fíjese que fue la corriente eléctrica la que se estableció, fue básicamente a finales del siglo XIX, ¿sí? Y en naciones muy avanzadas para aquella época, como por ejemplo aquí los Estados Unidos, ¿sí? Entonces, antes de eso, en ninguna nación había energía eléctrica. Entonces, Thomas Alva Edison, aquel que inventó el foquito, fue uno de los propiciadores de la distribución de la corriente eléctrica, así como la conocemos hoy en día. Pero bueno, no vamos a hablar de eso. Lo importante es que antes absolutamente no existía otra forma de iluminación que de iluminar a través de estas focos alimentadas por combustible. Bueno, en la época de Moisés, eso era lo que daba luz en aquel lugar. Hoy en día nosotros necesitamos de una luz muy poderosa, que es la luz del Espíritu Santo. Amén. Vamos a buscar un verso más en Juan capítulo 8, el verso 12, que nos dice: Jesús dice, hablando de sí mismo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8, verso 12. Yo soy la luz del mundo. O sea, Jesús es la luz. Esa luz
que iluminaba allí dentro del tabernáculo en un lugar oscuro. Fíjese que ahí ministraban los sacerdotes. Y fíjese que este mundo que nosotros habitamos es un lugar oscuro. Oscuro por el pecado. Es Jesús lo que realmente ilumina. Cuando la luz de Jesús se irradia, entonces se puede ver los rincones oscuros, se puede ver lo que hay debajo de la alfombra, se puede ver todas las áreas, ¿verdad?, de la sociedad en la que estamos viviendo, y descubrimos cuánta basura, cuánta suciedad hay. ¿Sabe por qué? Porque es la luz lo que lo descubre. Amén. Pero estamos hablando espiritualmente. Hay personas que son muy higiénicas, y qué bueno que eso sea así. Hay casas que están muy higienizadas, muy limpias, muy barridas y adornadas, pero lamentablemente a veces eso no es signo de que realmente los corazones estén así de limpios y puros. Sencillamente porque estamos hablando espiritualmente. Hay personas que pueden contar, ¿verdad?, con una gran variedad de cosas para limpiar, pero no pueden limpiar su propia alma. Porque lo único que nos puede iluminar, lo único que nos puede limpiar, lo único que nos puede sacar de la oscuridad es nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Por eso es tan importante conocer esto en el sentido espiritual, porque estas cosas que estamos hablando son cosas, ¿verdad?, que nos hablaban hace cientos y más, son 3000 años atrás, ¿verdad? Pero sin embargo, hoy en día adquieren una relevancia espiritual inmensa. ¿Por qué? Porque la luz que se irradiaba allí es la luz de Cristo en el sentido espiritual. Esto era un símbolo de lo que es iluminar en las tinieblas. Jesús hoy en día es el que ilumina en las tinieblas. Amén. Dios, aleluya. Pero se necesita el candelero para que la luz se irradie. Amén. Se necesita esto hecho de oro puro, ¿sí? Y eso no es más ni menos que la iglesia del Señor Jesús. Si no estuviera la iglesia del Señor Jesús en este mundo sería muchísimo más terrible, más sucio, más contaminado de la maldad. Y a ese rumbo va, porque lamentablemente la iglesia del Señor Jesús está apagándose la luz. Amén. Se le está apagando la luz. ¿Por qué se le apaga la luz? Es la pregunta. Porque el combustible se está acabando. ¿Con qué se ilumina aquel lugar? Y a través del candelero. ¿Qué elemento, qué combustible utilizaba el candelero para poder propiciar la luz? El aceite. Sin aceite la mecha se quema rápido. Sin aceite no se puede brindar una luz apropiada. Así que el aceite es el símbolo del Espíritu Santo. La iglesia, si carece de ese aceite, va a dar muy poca luz. La iglesia, si no se despoja de las cosas que le atraen en este mundo, se va a ensuciar, se va a tiznar, se va a quedar como una mecha quemada que sencillamente va a dar humo. Y eso es lo que está sucediendo tristemente hoy en día, donde organizaciones cristianas, donde personas llamadas cristianas, lo único que están emanando de ellos, lo único que están demostrando es humo. Humo, ¿por qué? Porque carecen de la luz. ¿Por qué carecen de la luz de Cristo? Porque no tienen el aceite del Espíritu Santo. Alabado Dios. Así que, queridos hermanos, nosotros tenemos que asimilar esto y con compromiso y responsabilidad saber que las mechas, nuestras mechas, tienen que estar encendidas. Amén. Tenemos que estar llenos del aceite Amén. Del Espíritu Santo, si no, no vamos a dar una genuina, real luz a la sociedad oscura que nos rodea. Y eso va a significar, si eso sucede así,
es que carecemos del aceite, pero lejos de eso tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo para poder iluminar este mundo oscuro que habitamos, en el que vivimos y el mundo que preparó el Señor para que nosotros presentemos el glorioso Evangelio de Jesucristo. Así que, queridos hermanos, eso significa la iglesia, el candelero de oro. O sea que la iglesia no es cualquier cosa. La iglesia es una obra de arte. Hoy en día muchos han ridiculizado a la iglesia, tratándola de hacerla parecer de una manera potable. No sé si me explico. De una manera asimilable por la sociedad inmoral y corrupta en la que vivimos. Hoy las puertas de la iglesia se han abierto de par en par para que distintas personas no convertidas, no realmente llenas del Espíritu de Dios, pasen a ocupar un lugar dentro de las congregaciones y aún se paren en los púlpitos cristianos a predicar acerca de la luz de Cristo, pero lejos de iluminar, lo único que transmiten son más tinieblas y oscuridad. Así que, queridos hermanos, tenemos que ser conscientes de estas cosas. Tenemos que ser responsables nosotros. Tenemos que orar los unos por los otros. No solamente por nuestra congregación, sino por todas las congregaciones donde se predica a Cristo, para que lo que se predique sea realmente el Señor Jesús y no una apariencia de Cristo. El Señor Jesús, la verdadera luz, y no sencillamente una apariencia de luz. Porque si no, lo único que puede manifestarse es humo. Humo es lo que venden muchos hoy en día en nombre de Dios. Eso no tiene nada que ver con el Evangelio. Amén. Así que muchas veces las personas se confunden pensando de que cuando van a una reunión cristiana van a un momento de gozo carnal, de emociones desbocadas, a un lugar donde solamente se agrada el ojo, a los sentidos, el oído, en donde se puede escuchar músicos profesionales cantando muy bonito. Y no hay nada malo en eso. El problema es que si de esos músicos, de esos líderes, no emana la verdadera luz de Cristo, no sirve nada para nada. Amén. Amén. Entonces esto es muy importante. Nosotros tenemos que conocer el origen de lo que vivimos y practicamos. Tenemos que conocer el simbolismo que encontramos en las Escrituras. Como el mismo Señor Jesús le dijo a sus discípulos: escudriñad las Escrituras, porque en ellas vosotros creéis que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Eso se lo dijo Jesús a sus discípulos. Así que a Cristo lo encontramos, a la luz del mundo lo encontramos a lo largo y a lo ancho de todas las Escrituras. Pastor, ¿cuáles son las Escrituras? La escritura que tenía Cristo en ese momento era el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto. Todavía no se habían escrito ni los Evangelios, ni se había escrito el libro de los Hechos, ni tampoco había escrito ninguna de sus cartas ni Pablo, ni Pedro, ni Juan. Así que nosotros tenemos que escudriñar todas las Escrituras, desde el Génesis al Apocalipsis, para que de esa manera podamos comprender la verdadera maravilla que Dios ha establecido como el camino de salvación, que es Cristo Jesús, a través también de la verdadera iglesia que Él ha establecido y que Él ha comprado a precio de sangre. Amén. Así que cada uno de nosotros, como verdaderos cristianos, tenemos que hacernos eco de esto y propiciarlo, promulgarlo, decretarlo, hablarlo, predicarlo, extenderlo, hacer los esfuerzos necesarios para que el mundo comprenda que no todo lo que brilla
es oro. Amén. No todo lo que brilla es oro. No está en la Biblia eso. Es un dicho mundano, ¿verdad? Pero que tiene sentido a la luz de lo que estamos experimentando y viviendo, en donde unas cuantas, ¿verdad? Chispitas de brillantes, ¿verdad? O espejitos de colores brillan ahí, y donde multitudes de personas, ¿verdad?, animosas y ansiosas sencillamente por experimentar emociones, se abocan allí a la tarea de consumir eso que no va a hacer mella alguna en su espíritu. Sí, va a actuar en su alma, pero lo que actúa en el alma no salva. Lo que nos salva es la persona del Señor Jesús, la verdadera luz, y el camino de salvación está establecido a través de la iglesia. El camino de salvación es Cristo Jesús, pero Él fundó la verdadera iglesia. Y ahora quiero detenerme un instante, ¿verdad?, con esto de la verdadera iglesia. Usted habrá escuchado que muchas personas católicas, apostólicas, romanas, ellos creen que ellos pertenecen a la verdadera iglesia. Sí, ellos dicen de que, bueno, que desde Pedro hasta hoy en día es la iglesia de Jesucristo, la iglesia católica, apostólica, romana, porque Pedro fue el primer papa, ¿sí? Y a través de esa, yo entiendo que es una falsedad, una mentira, un engaño, porque Pedro no fue ningún papa, porque el título de Pontificius Maximus era el título de la mayor autoridad del culto pagano de Roma, el mismo título que ostenta hoy en día el Pontífice Máximo de Roma. Pontificius Maximus, ese era el título, un título pagano que sigue portando el llamado Papa de Roma. Pedro nunca fue papa. Es más, en el primer concilio, ¿verdad?, de la iglesia en Jerusalén, si usted mira el libro de los Hechos, va a encontrar que esa iglesia brillaba con la unción y el poder del Espíritu Santo. Y no estuvo presidido ese concilio por el apóstol Pedro. Pedro era uno más de los 12 apóstoles que estaba allí presente, sino que fue presidido por Jacobo, el hermano del Señor. Así que ahí vemos entonces una falsedad que proclaman nuestros amigos católicos romanos, ¿verdad?, en el sentido de que dicen que ellos pertenecen a la verdadera iglesia que fundó Jesús. Jesús no fundó una iglesia a través de Pedro, pero ellos citan el momento en que el Señor le dice a Pedro: tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero cuando le dice Pedro al apóstol, ¿verdad?, lo que le está diciendo que era una roca pequeña, y lo que le estaba diciendo que él establecía la iglesia sobre la roca, una roca grande que era el mismo Señor Jesús. Amén. Pero claro, cuestiones de interpretación a gusto y antojo de aquel que quiere interpretar correctamente, abrir su mente y su corazón, pero no caprichosamente para poder defender algo indefendible. La verdadera iglesia del Señor Jesús fue fundada por el Señor Jesús, y no fue la roca de cimiento sólido del apóstol Pedro, sino la roca de salvación que es Cristo Jesús. Pedro es uno de los 12. Pedro es un apóstol más, ¿sí? Sin embargo, usted va a encontrar que en las cartas de Pedro ni siquiera tuvo la revelación tan excelente que tuvo, por ejemplo, el apóstol Pablo, donde mucho después de Pedro, él fue llamado a ese ministerio y recibió una revelación profunda del Espíritu Santo acerca de lo que es la verdadera iglesia del Señor. Así que, considerando esto, podemos ir a los registros históricos también,
en donde vemos que la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿verdad? Recordemos que Roma era la capital del Imperio Romano, y entonces en el año 305 después de Cristo, entonces hubo un César que persiguió a la Iglesia genuina, verdadera, y luego entonces supuestamente se convirtió al cristianismo. Entonces ese César romano, César era un título, ¿verdad? No era un nombre, era un título como de rey, por ejemplo. Un César era Constantino su nombre, y él fue a una batalla y vio un signo de una cruz en el cielo, y estas palabras en latín que decía insignis vencis, que significa bajo este signo vencerás. Y él pensó entonces de que el cristianismo era la verdadera religión. Pensó bien, pero su corazón no se convirtió. Él venció en esa batalla y cuando volvió declaró al cristianismo la religión oficial del Imperio Romano. Así fue en el año 300 después de Cristo que entonces esa supuesta Iglesia Católica Romana se estableció en Roma. Pero eso no era más que una mixtura, una mezcla del paganismo en Roma con el cristianismo. Aquellos pastores que estaban escondidos en cavernas, en catacumbas, porque eran perseguidos por los césares romanos, muertos, lanzados al circo de los romanos, al circo en Roma, para ser muertos por las fieras, etc. Entonces ellos se encontraron ahora de golpe y porrazo libres, y considerándose ser los portadores de la verdad, y entonces acudieron miles y miles de ciudadanos romanos a ser bautizados en la iglesia cristiana, pero mojados nada más porque sus corazones no se habían arrepentido. Amén. Ese es el nacimiento de la Iglesia Católica Apostólica Romana. 300 años después de Cristo, veía a través de una mixtura, una amalgama de doctrinas cristianas y doctrinas paganas. De ahí que el sumo pontífice pagano en Roma, entonces adquirió ese título, lo adquirió uno de los papas en esa época. ¿Para qué? Para que gobernara sobre el mundo cristiano, en el cual, ¿verdad?, dominaba, ¿verdad?, toda Europa, o la mayor parte de Europa, Medio Oriente y aún más allá, casi hasta la India, el Imperio Romano. Y entonces ellos reclamaron ser la capital religiosa, ¿verdad?, del mundo cristiano. Una falsedad. Ahí nace la Iglesia Católica Apostólica Romana, que no tiene nada que ver con el candelero de oro, porque nunca iluminó, lamentablemente nunca iluminó con la verdadera luz de Cristo, y no puede iluminar nunca porque carecen del aceite. Sin aceite no se puede hacer nada. Esto significa que sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Amén. Qué importante entonces es abrazarnos al candelero, abrazarnos al Señor, abrazarnos al aceite, abrazarnos a la luz. ¿Por qué? Porque de esa forma se nos van a pegar y vamos a asimilar todas esas cosas buenas que nos dejan las Escrituras, para que nosotros tengamos una base y un fundamento firme para lo que predicamos y enseñamos. Amén. Así que esto es muy importante, hermanos, que lo aprendamos. Por eso, de tanto en tanto, a mí me gusta enseñar estas cosas. ¿Por qué? Porque son muy importantes, considerando que el Señor dijo que las Escrituras hablaban de Él. Y un día yo me pregunté, ¿pero a dónde dice Cristo en el Antiguo Testamento? Bueno, ahí nos habla de Cristo. Nosotros con ojos espirituales lo podemos descubrir. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Bendito el nombre del Señor Jesús. Hay algunas cosas más que podríamos mencionar, ¿verdad? Entonces,
nosotros tenemos que analizar el candelero. ¿Cómo está, verdad, el candelero también de nuestra propia vida? Nosotros somos parte de la iglesia. Usted es parte de la iglesia. En otras palabras, usted debe de considerarse a sí mismo también como un candelero que ilumina. Amén. Nosotros somos llamados a ser la luz de Cristo. Por eso llevamos, por decirlo de esta manera, el título de cristianos. Cristianos significa ser un seguidor de Cristo, pero viene de una palabra, ¿verdad?, que significa ser Cristos chiquitos. Así, al comienzo de la iglesia en Jerusalén, empezaron a llamar también a los cristianos. Al principio los llamaban los del camino. Parece que Jesús le enseñaba mucho acerca del camino. Amén. Entonces, en el camino usted tiene que aprender a caminar en dirección que le muestra la Escritura, que es el camino, el único camino que lleva al cielo, y ese camino se llama Jesucristo. Por eso Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Así que Jesús seguramente hacía mucho énfasis en el camino. Entonces a los cristianos los llamaban los del camino. ¿Por qué? Porque ellos también repetían las palabras que escuchaban del Señor Jesús. Recuerden que todavía nos estaban escribiendo los evangelios. Entonces todo consistía en lo que se acordaban ellos que le habían oído hablar al Señor y que luego repetían los apóstoles. Y que luego unos a otros se iban repitiendo. Y lo iban repitiendo a la comunidad donde llegaban. Y lo iban repitiendo arriba, abajo y a lo ancho de todo lugar donde llegaban. Así que los del camino luego empezaron a ser llamados cristianos por aquella razón de que era una palabra que los identificaba como Cristos pequeños. Y que realmente nosotros tenemos que considerarnos así también. Porque somos hermanos del Señor Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor? Él es nuestro hermano mayor. Gloria a Dios. Así que nosotros somos cristianos, unos Cristos chiquitos. No somos dioses, por supuesto, pero gozamos del favor de Dios. Gozamos de la gracia de Dios. Gozamos del poder de Dios. ¿Sabe por qué eso gozamos y podemos manifestar estas cosas? Porque tenemos el aceite celestial, tenemos al Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Es el Espíritu Santo el que nos ilumina, el Espíritu Santo el que nos dota de poder, el Espíritu Santo que nos revela las cosas y los secretos de las Escrituras. De no ser por la intervención sobrenatural del Espíritu Santo, nada podríamos hacer. Pero ahora, gracias a Dios por la luz que podemos dar. Así que mantengamos nuestras mechas bien limpias. Amén. Libres de contaminación, libres del carbón que se junta por razón lógica de la combustión. Sí, entonces había despabiladeras, había utensilios, había ciertas tijeras que usaban ahí los sacerdotes, y cuando ya se quedaba, ¿verdad?, la mecha negra en la punta, la recortaban. ¿Sí? Bueno, nosotros tenemos que hacer lo mismo con lo que nos sirve en nosotros. Amén. Ir cortando, porque eso, cuando se quema, es lo que va a generar no luz, sino humo. Amén. ¿Qué estamos dando? ¿Luz o humo? Luz. ¿Qué está viendo el mundo cuando nos mira a nosotros? ¿Luz o humo? Es fácil dar humo. Es fácil dar humo. Dar luz brillante, luz precisa, luz fuerte, es un poquito, no imposible, un poquito más difícil. Porque tiene que estar la mecha bien empapada. O sea que nuestras vidas, así como esa mecha, debe de estar bien sumergida en el combustible, en el aceite, para que la mecha esté bien mojada. Gloria a Dios. Amén. Amén. Esto significa que no podemos nosotros dejar un día
sin estar en la presencia de Dios. Amén. No podemos perdernos servicios, no podemos olvidarnos del Señor, no podemos olvidarnos de la comunión de iglesia, no podemos olvidar a los hermanos, porque ellos brillan al unísono con nosotros. Si alguna de esas lámparas se apaga, también nosotros vamos a estar sufriendo. Amén. Estamos orando por necesidades, como lo hemos hecho hoy, hermanos que están enfermos, otros detenidos, pero yo le puedo asegurar que los verdaderos hijos de Dios sienten la llama del Espíritu Santo encendida dentro de ellos. Y no importa las circunstancias que están atravesando, claro que es duro y es difícil. Claro que estar en un hospital no es fácil, o estar en una cárcel no es fácil. Pero la comunión con Dios no tiene nada que ver con las circunstancias que nos rodean. Nuestra relación con Dios es espiritual. Es el espíritu humano en relación con el Espíritu de Dios. Y esa comunión se da aquí adentro. Ahí dentro no puede nada ni nadie turbar esa comunión si nosotros no lo aceptamos. Amén. La comunión con Dios es indestructible. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo?, dijo el apóstol Pablo. Ni principado, ni potestades, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo ancho, ni lo profundo, ni nada nos puede apartar del amor de Cristo. Una enfermedad nos va a apartar del amor de Cristo. Una condición de presidio, una situación de soledad, una situación en donde estamos, ¿verdad?, abandonados, abatidos, frustrados, traicionados, nos van a separar del amor de Cristo. Eso no, definitivamente no. Podemos estar atravesando la peor de las circunstancias, pero nuestro fuego interior, nuestro amor por el Señor y el amor del Señor por nosotros se va a estar manifestando en nuestro espíritu. Amén. Nos pueden odiar, nos pueden dar vuelta la cara, se pueden burlar de nosotros, pero lo que hay dentro nuestro es indescriptible. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios, aleluya. Así que tranquilo, hermano, no se preocupe por las malas noticias de este mundo. No se preocupe del dólar, del precio del oro, ni de las guerras, que no son buenas, por cierto, ni de la economía, ni de inflación. Todas estas cosas suceden, ¿verdad? Un día están arriba, otro día están abajo, pero nosotros estamos siempre en Cristo Jesús. Aleluya. Estamos empapados como mechas, bien empapadas en el aceite del Espíritu Santo, para que el fuego de Dios se encienda y podamos iluminar a los que viven en la oscuridad. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta hora, gloria a Dios, y le vamos a pedir al Señor que siga ayudándonos como hasta aquí. Porque, hermanos, mire, nosotros podemos, como dije antes, estar atravesando situaciones difíciles, en donde parece que todo va de mal en peor. El problema es qué conciencia tiene usted en su interior acerca del Señor. Amén. Si usted tiene la conciencia de que está brillando y está prendido y está encendido en el Señor, entonces no se preocupe. Ahora, si usted encuentra que hay humo, ¿sí?, despójese de lo que tiene que despojarse para no dar humo. Ahora sí, los invito a ponernos de pie porque vamos a orar, ya nos vamos a despedir y vamos a invitar al que está mirando el video a que reciba a Jesús en su corazón. Recibir a Jesús es recibir la luz. No se asuste con la luz. Claro que va a iluminar cada rincón de su alma. Lo ha hecho con cada uno de nosotros. Claro que de repente al mirar profundo la realidad de su vida se puede llegar a asustar. Pero no se preocupe, el Espíritu Santo va a cambiar todas las cosas.
El Espíritu Santo va a cambiar su naturaleza. El Espíritu Santo va a cambiar su mente. El Espíritu Santo va a cambiar su vida por completo. No tengo ninguna duda de eso. Si usted es sincero con el Señor, créame que Él es lo más sincero que usted pueda hallar o encontrar en su vida. Cristo Jesús es el amigo fiel y Cristo Jesús va a ser propicio un cambio profundo en usted. ¿Sabe por qué? Porque Él quiere que haya lámparas que iluminen, lámparas que brillen, lámparas que señalen el camino a los que andan en la oscuridad. El Señor lo llama a eso a usted también, a señalar el camino, a mostrar el camino de verdad. No el fingimiento, no el humo de este mundo, no la apariencia, sino realmente lo genuino de Dios a través de su vida. Para eso hay que recibir a Cristo, decirle: Señor, entra en mi corazón. Usted lo puede hacer ahora, mientras oramos, usted puede decirle: sí, te necesito, Señor Jesús, entra en mi vida. Vamos a orar, también vamos a orar por los enfermos. Padre, en el maravilloso nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, en esta hora, por este momento que ha sido propicio para nosotros estar aquí ahora. Gracias por todo lo que nos das, Señor. Gracias por la salvación. Gracias por tus, que eres la luz, Señor. Usar, Señor, a estos vasos, Señor, llenándolos del Espíritu Santo, dotándonos de una mecha nueva, Señor, para poder ser encendidos con el fuego glorioso de tu Espíritu y de esa manera dar luz, Señor. Luz en la oscuridad. Los sacerdotes ministraban en la oscuridad. No, ellos estaban siendo iluminados por ese candelabro de oro, Señor. Nosotros estamos en la oscuridad, pero no estamos en tinieblas, porque tú eres la luz en nuestro interior, Señor. Nuestros ojos, Señor, emanan luz. Nuestras acciones y actitudes, Señor, emanan luz. Nuestras palabras son luz, Señor, para los desviados, los frustrados, los perdidos. Luz que los encamina, luz que les muestra la salvación que eres tú, Señor Jesús. Gracias, Padre, en el maravilloso nombre de Jesús, por este privilegio. Recibe ahora a Cristo y recibe salud en el nombre de Jesús. Declaramos salud en tu cuerpo, porque por la llaga de Jesús fuimos nosotros